Ciudades resilientes, repensando nuestros espacios públicos. Imagina que sales de tu casa y en menos de 10 minutos puedes caminar al parque, llevar a tus hijos a la escuela, hacer las compras y hasta tomar un café con amigos. Todo sin necesidad de carro, de un taxi, bus o cualquier otro vehículo. Ahora, ¿cuánto se parece esta ciudad a la que habitamos hoy? Durante décadas, nuestras ciudades se diseñaron con una lógica muy clara: mover autos de un lugar a otro lo más rápido posible. El resultado está frente a nosotros: avenidas cada vez más anchas, estacionamientos ocupando espacios que podrían ser parques, barrios separados por autopistas que nos obligan a depender del vehículo para absolutamente todo. El costo ha sido alto: aire contaminado, ruido constante, tráfico que nos roba horas de vida, sedentarismo y aislamiento social. Durante décadas, nuestras ciudades se diseñaron con una lógica muy clara: mover autos de un lugar a otro lo más rápido posible. No se trataba de cómo vivían las personas en esos espacios, sino cómo los automóviles podían desplazarse con mayor fluidez. Esto no es solo una percepción. La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han documentado cómo la planificación urbana de la región en el siglo XX estuvo marcada por modelos importados de ciudades norteamericanas, que privilegiaron el uso del automóvil privado sobre otros modos de transporte. Por ejemplo, la CAF, en su publicación La movilidad en las ciudades de América Latina, señala que más del 30% del espacio urbano en ciudades grandes de la región está destinado a infraestructura vial, mientras que el transporte público y la movilidad activa, como la bicicleta o caminar, reciben mucho menos inversión y planificación. La CEPAL, por su parte, advierte que en promedio el 35% de los viajes urbanos en América Latina todavía se realizan en automóvil privado, pese a que solo una minoría de la población tiene acceso a uno. Esto genera inequidad. Gran parte del espacio urbano está dedicado a un medio de transporte que beneficia a pocos, mientras la mayoría de las personas dependen del transporte público o de caminar en condiciones poco favorables. En otras palabras, la lógica de diseñar ciudades para los autos dejó rezagada la calidad de vida de quienes las habitamos. Y escuchen esto: no somos los primeros en pensar ciudades diseñadas para las personas. En la década del 50, Le Corbusier, sí, el padre de la arquitectura moderna, quien por su enfoque racionalista y buscando la funcionalidad, proponía romper con la ornamentación tradicional y utilizar nuevos materiales para crear edificios más simples y eficientes. Él propuso algo muy parecido para Bogotá. En 1947, Le Corbusier llegó a Bogotá con una visión radical. Lo que vio desde el aire le hizo pensar: esta ciudad tiene todas las condiciones para ser moderna, verde y humana. Junto a Sert y Beinart, diseñaron el Plan Piloto para Bogotá, un plan que en teoría organizaba la ciudad en sectores funcionales, con arterias amplias, zonas verdes conectadas y movilidad pensada para quien camina. No se aplicó tal cual. Hubo turbulencias políticas, entre esas el Bogotazo, la explosión demográfica, gobiernos que preferían planes más conservadores. Sin embargo, muchas de esas ideas viven hoy. La Carrera 30, por ejemplo, con estructuras jerarquizadas, respeto por los cerros, son ecos del plan inicial. Quizás la pregunta más interesante no es por qué esos planes no se concretaron, sino cómo podríamos retomarlos hoy. La verdad es que los principios siguen siendo los mismos: integrar la naturaleza a la ciudad. Lo que Le Corbusier imaginó con parques lineales y reservas forestales, hoy lo podemos traducir en corredores verdes, techos vivos y sistemas urbanos de drenaje sostenible que conecten agua, vegetación y personas. Al pensar en la escala humana, Le Corbusier proponía que nadie caminara más de 15 minutos para llegar a lo esencial. Esa es la base de la ciudad de 15 minutos, que ahora
está en boca de urbanistas de todo el mundo, buscando diseñar para lo colectivo, no solo lo individual. En lugar de seguir ampliando avenidas para carros, podemos fortalecer el transporte público, ciclovías y espacios compartidos. Eso lo que demuestra es que estas ideas no son fruto de una moda, están en la raíz misma de lo que soñó una gran mente para la ciudad. Diseño funcional, movilidad humana, naturaleza integrada, solo faltó voluntad para llevarlas a término. La pregunta de hoy es, ¿cómo revivir esos principios? Al final, los planes de Le Corbusier fueron una utopía inacabada. Hoy con nuevas tecnologías, más conocimiento y más conciencia ambiental, tenemos la oportunidad de hacer realidad lo que en su momento parecía imposible. Cada vez más ciudades están entendiendo que el futuro no puede seguir igual. Surge entonces el concepto de renovación urbana, que implica repensar los espacios que ya tenemos para devolverlos a las personas. Barcelona, por ejemplo, con sus supermanzanas, está cerrando calles al tráfico para convertirlas en plazas y corredores peatonales. Medellín transformó barrios enteros, construyendo escaleras eléctricas al aire libre, bibliotecas parque y metrocables que conectan zonas históricamente aisladas. Copenhague se atrevió hace más de 40 años a priorizar la bicicleta y hoy más del 60% de sus habitantes pedalean diariamente. No se trata de copiar modelos, sino de entender que una ciudad puede cambiar su historia si rediseña sus espacios con un objetivo claro: mejorar la vida de quienes la habitan. Los espacios públicos son mucho más que lugares de paso. Son escenarios de encuentro, de identidad, de memoria colectiva. Cuando hay plazas, parques, aceras amplias y bien cuidadas, las personas se encuentran, dialogan y crean comunidad. La ciencia lo respalda. El acceso a áreas verdes está directamente relacionado con una mejor salud mental, con mayor seguridad y hasta con mejoras en la economía local. Porque un parque lleno, una calle caminable, también atraen comercio, turismo y cultura. Según la OPS, Organización Panamericana de la Salud, alrededor del 5% de los adultos en Latinoamérica sufre de depresión y el acceso a áreas verdes es clave para aliviar esa carga. Tanto la OPS como la OMS, Organización Mundial de la Salud, el estándar recomendado de espacios verdes por habitante es de 10 metros cuadrados. Miremos este panorama. En América Latina, la cobertura verde urbana varía dramáticamente entre ciudades. El promedio regional es sorprendente. Aproximadamente 41% del área urbana está compuesta por espacios verdes y cada 1.000 personas cuentan con unos 123 metros cuadrados de áreas verdes. Pero al mirar los parques, que suelen estar más concentrados, el índice baja a solo unos 2.14 metros cuadrados por cada 1.000 personas. Por ejemplo, en Bogotá el promedio es de apenas 4 metros cuadrados por habitante, muy por debajo del estándar de 10 metros cuadrados recomendado por la OMS. El caso de Buenos Aires tampoco anda bien. En 2018 tenía solo 6 metros cuadrados por habitante. Pero hay casos positivos, como Quito, por ejemplo. Cumple con el estándar de la OMS con 10.4 metros cuadrados por persona, apenas por encima de lo recomendado. Esto nos muestra que las áreas verdes urbanas están lejos de ser uniformes y que en muchas ciudades el desafío es urgente. Un estudio sobre acceso a espacios verdes y su relación con la salud pública de la Universidad de Milagro en Ecuador concluyó que el 70% de quienes tienen fácil acceso a espacios verdes los usan semanalmente y reportan menos estrés y mejor ánimo, a diferencia de quienes no los tienen, los que registran un 30% más de malestar emocional. Adicionalmente, el estudio también concluyó que quienes utilizan regularmente parques y áreas naturales reportan mejoras significativas en su salud física, con menores tasas de obesidad y enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes. Y esto no es teoría. En América Latina,
también hay casos que muestran cómo los espacios públicos bien planeados pueden transformar ciudades haciéndolas más seguras y económicamente vibrantes. La CAF señala que recuperar espacios urbanos con enfoque de prevención no solo reduce el temor al delito, sino que también hace crecer la inclusión social y la productividad local. La CEPAL, por su parte, destaca que estos espacios son catalizadores de capital social, generando sentido de pertenencia, confianza colectiva y ayudan a superar la pobreza. Adicionalmente, durante la pandemia, el BID observó que las plazas y calles abiertas no solo fueron lugares de descarga emocional y salud mental, sino que activaron mercados, movilidad peatonal segura y recuperación de la economía local. Proyectos concretos en Lima, Quito y Bogotá permitieron reordenar el comercio informal, conservar empleos y mejorar la calidad urbana. Y en Medellín, el urbanismo social logró reducir la violencia mientras activaba redes productivas comunitarias en barrios que antes eran altamente vulnerables. En definitiva, los espacios públicos no son solo aire libre, son motores de seguridad, economía y tejido social. Hoy se habla cada vez más del concepto de la ciudad de 15 minutos, un lugar donde todo lo esencial, trabajo, escuela, mercado, salud, recreación, está a 15 minutos caminando o en bicicleta. No es un sueño utópico. Ciudades como París, Melbourne, Portland ya trabajan en ello y en realidad es volver a lo básico, a los barrios de antes, donde todo quedaba cerca. La diferencia está en que ahora tenemos la ciencia y la planificación para hacerlo posible en entornos urbanos modernos. Imagina lo que significa no pasar horas atrapados en el tráfico, sino usarlas para estar con tu familia, hacer deporte, aprender algo nuevo, vivir. Si Le Corbusier soñó con ciudades diseñadas para las personas, hoy ese sueño está más vigente que nunca y con nuevas voces que lo reinventan. Hoy, cuando hablamos de rediseño urbano, no lo hacemos en abstracto ni desde una utopía. Existe una corriente muy viva de urbanistas, arquitectos y planificadores que están repensando las ciudades desde una lógica radicalmente distinta a la que dominó durante décadas. Mientras el siglo XX se centró en abrir avenidas, ensanchar carreteras y priorizar la velocidad de los automóviles, el siglo XXI está marcado por la pregunta: ¿cómo hacemos para que las ciudades sean más humanas, más saludables y más sostenibles? El urbanista danés Jan Gehl, por ejemplo, demostró en Copenhague que rediseñar calles para dar prioridad a los peatones y a las bicicletas no solo aumenta la calidad de vida, sino que dinamiza la economía local, bajo la lógica de que más gente caminando significa más clientes potenciales para los negocios de barrio. No es casualidad que hoy Copenhague sea una de las ciudades con mayor calidad de vida del planeta. En América Latina también encontramos ejemplos inspiradores, como Medellín, que transformó su imagen internacional con intervenciones urbanas que parecían simples, pero que tuvieron un impacto profundo. La elección fue clara. Cuando se diseñan espacios públicos, accesibles y de calidad, la seguridad mejora y las economías locales florecen. En algunos barrios de Medellín, los índices de violencia se redujeron en más de un 70% tras la construcción de esas infraestructuras y además aumentó el turismo, con beneficios directos para los negocios locales. Otra tendencia clave es el concepto de la ciudad de 15 minutos promovido por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno. La idea es que cada persona pueda acceder en menos de 15 minutos a pie o en bicicleta a servicios básicos como trabajo, educación, salud, cultura y recreación. París está aplicando este modelo con fuerza bajo el liderazgo de la alcaldesa Anne Hidalgo. Pero también ciudades latinoamericanas como Bogotá y Buenos Aires han empezado a integrarlo en sus planes de ordenamiento territorial. Importante participar en esta construcción. El objetivo no es solo reducir la dependencia del auto, sino reconstruir comunidades más resilientes y con mejor calidad de vida.
En síntesis, la tendencia actual del urbanismo moderno es clara. Diseñar ciudades pensadas para las personas, no para los carros. Y lo interesante es que no se trata solo de un discurso teórico. Hay datos, experiencias y ejemplos concretos que muestran que cuando la vida peatonal se prioriza, cuando el transporte público es eficiente y cuando el espacio público es seguro y atractivo, la salud mejora, la seguridad aumenta y las economías locales se revitalizan. Por último, una reflexión final. En medio de la ciudad moderna, aparecen cada vez con más fuerza los condominios o conjuntos cerrados. Desde afuera aparecen fortalezas de tranquilidad, ofrecen seguridad, silencio y un confort difícil de negar. Pero tras esos muros también se esconde otra realidad, más silenciosa. La convivencia se reduce, los encuentros con los vecinos se vuelven escasos y la vida comunitaria se diluye. Como si fuera poco, muchos de estos espacios se construyen lejos de los servicios básicos, obligándonos a depender del automóvil hasta para lo más cotidiano, como un supermercado, una farmacia o una parada de bus. Entonces surge la pregunta, ¿nos protege realmente ese muro? ¿O poco a poco nos separa de la ciudad y de los demás? Algo similar ocurre con la construcción de sociedades alrededor de los centros comerciales. Por supuesto, son cómodos, seguros, prácticos y nos ofrecen casi todo en un mismo lugar. Pero poco a poco se han convertido en el punto de encuentro principal de nuestras comunidades. Pero ¿ese es el lugar más sano para compartir, conversar y crecer como sociedad? Cada vez que un centro comercial ocupa un espacio dentro de la ciudad, muchos de estos complejos ocupan terrenos que podrían destinarse a áreas verdes, o simplemente no fueron pensados, diseñados para integrarse a las necesidades ambientales de la ciudad. Al mismo tiempo, pueden desplazar o debilitar a las pequeñas economías locales, esas que le dan identidad, cercanía y diversidad a nuestros barrios. Estos ejemplos no buscan señalar culpables, sino invitarnos a repensar la manera en que construimos y habitamos la ciudad. Porque más allá de la comodidad inmediata, está el desafío de crear entornos que nos conecten entre nosotros, que favorezcan la movilidad sostenible y que permitan que las comunidades crezcan fuertes, diversas y saludables. Porque al final, la verdadera pregunta es si la ciudad que estamos levantando responde a nuestras necesidades profundas de comunidad, de encuentro, de naturaleza, o si nos está empujando suavemente y sin darnos cuenta hacia una vida más aislada, más dependiente y menos conectada con lo esencial. La ciudad no es un ente abstracto, es el lugar que diseñamos, que aceptamos o que reclamamos. No se trata solo de los grandes planes de urbanismo, también de lo cotidiano. Entre eso, exigir aceras seguras, defender los parques, usar el transporte público, apoyar a quienes piensan la ciudad desde lo humano y no desde lo mecánico. Cada espacio que habitamos refleja una decisión colectiva y si queremos ciudades más humanas, tenemos que empezar por vernos como parte de esa construcción. La verdad es que el diseño de la ciudad también diseña nuestra vida. Decide si caminamos o nos quedamos atrapados en un carro. Si saludamos a un vecino o nos aislamos entre paredes y pantallas. Si nuestros hijos juegan en libertad o crecen entre rejas y semáforos. Las ciudades del futuro no están tan lejos. Dependen de nosotros hacerlas transitables, verdes, justas y humanas. Porque al final, rediseñar la ciudad es también rediseñar la manera en que queremos vivir. Yo soy Sally. Gracias por estar hasta aquí y acompañarme en este capítulo. Aunque estemos en distintos lugares, compartimos el mismo deseo: hacer las cosas un poquito mejor cada día. Cada paso, por pequeño que sea, suma en este camino. Estamos dispersos, pero ya nos juntaremos. Me alegra que hayas llegado hasta este punto de Estamos dispersos. Que me regales tu tiempo para escuchar, reflexionar y aprender juntos es algo que valoro muchísimo. Tus ideas y comentarios hacen que este espacio crezca y se sienta más cercano.
Sigamos construyendo juntos esta conversación. Recuerden, ahora también nos pueden encontrar en Instagram como @estamosdispersos.podcast. Gracias.